Hoy vamos a hablar de pensar y ver. En definitiva, nos va a hablar Carmen Vinagre del despertar. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal estás? Hola, Carlos. Buenas. Hola, hola, buenas Buenas. tardes. Buenas tardes, Carmen. Os voy a leer un fragmento del libro El trabajo interior, técnicas de meditación, que escribió Antonio Blay. Hay una gran diferencia entre estar simplemente atentos a algo y el razonar sobre algo. Al razonar, nos estamos pronunciando sobre ese algo, estamos formando símbolos, estamos juzgando, valorando, seleccionando. Pero cuando yo miro algo, cuando aprendo a dirigir mi atención de una manera fija, sostenida sobre algo, estoy simplemente mirando. Y es manteniendo esta actitud de mirar cuando se puede llegar a ver. Del mismo modo que solo manteniendo la actitud de escuchar se puede llegar a oír. Fijaros que en el aula magna anterior, igual que en esta, vamos a profundizar sobre lo que es despertar. En la anterior se habló de la atención, fijar la atención voluntariamente, no solo en el exterior, sino en nosotros y en el exterior. Hoy Carmen nos va a hablar de que despiertos uno deja de pensar, el pensamiento desaparece. Carmen, como podéis ver, su apellido no tiene nada que ver con su forma de ser, no tiene nada de su apellido. Es la mujer más dulce o de las más dulces que os podéis encontrar. Ella es farmacéutica y lleva 7 años en el trabajo espiritual de Antonio Blay, de la mano de Jordi Sapés y de María Pilar de Moreta. Además de farmacéutica, sé que, porque lo conozco, tiene un niño precioso que corretea cuando estamos en las reuniones juntos. Ella, junto con Rosa Bax y conmigo, vamos a dictar una ponencia en el tercer congreso llamada ¿Qué significa ser uno mismo? Bien, venga, no te quito más tiempo, Carmen. Carmen tiene entre 45 minutos y 1 hora y después haremos preguntas como hemos hecho otras veces. Adelante, Carmen. Vale, pues nada, buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por estar aquí este ratito del sábado a la tarde de fin de semana que sé que es un tiempo muy, muy preciado de nuestro tiempo libre. Voy a empezar compartiendo pantalla. En esta charla os voy a hablar pues de lo que es pensar, de los pensamientos, de cómo el propio pensamiento cambia en función de que estemos despiertos o dormidos y también de cómo la manera de llegar a un conocimiento real y profundo de las cosas no es a través de pensar, sino a través del acto de mirar para ver. Aquí esta es un poco una guía de lo que voy a ir hablando. En principio os voy a hablar de una experiencia personal que tuve y luego vamos a ir hablando también sobre qué es lo que dice la psicología de los pensamientos, qué es lo que dice la neurobiología del acto de pensar y pues cómo esto cambia con el trabajo. Pues en base a mi experiencia os voy a contar un poquito por lo que yo pasé. Como podéis ver, el dibujo que hay en pantalla, pues la verdad que no fue una experiencia agradable. Yo siempre he sido una persona que pensaba mucho, que daba muchas vueltas a las cosas y además pensaba que eso era lo correcto. Alrededor de los 40 años, tuve la experiencia de lo que es estar mal psicológicamente.
A todos nos puede pasar que en un momento de nuestra vida pues, bueno, nos podamos sentir mal y que el cerebro nos juegue una mala pasada. Podemos experimentar trastornos de ansiedad, fobias, depresiones. Bueno, a mí lo que me pasó, que a partir de un miedo personal, era un miedo psicológico, pues me llevó a sufrir un trastorno de ansiedad generalizada. Durante aquella situación, mis pensamientos se volvieron obsesivos y totalmente irracionales. Entonces llegó un momento en el que era como si mi mente hubiera puesto el piloto automático y ya generara esa clase de pensamientos y yo no los podía controlar a voluntad. En esa situación, la verdad que empecé a encontrarme muy mal. Bueno, pues yo creo que incluso llegué pues, a tener como una especie de crisis personal. La verdad que la recuerdo como una experiencia difícil, pero bueno, pues pese a la debilidad y fragilidad de aquel momento, lo positivo fue pues, que yo reconocí en mí que había una fuerza interior que me empujaba a salir adelante. Bueno, como curiosidad, deciros que cuando he ido a preparar esta charla ya ni me acordaba de aquellos pensamientos. Bueno, algo que siempre me llamó la atención fue pues, aquella experiencia de pérdida de control, ¿no? Esa sensación de que no puedes controlar lo que estás pensando y que la mente va por su lado. Probablemente lo que tuvo lugar fue un secuestro amigdalar o lo que se llama un secuestro emocional. Ahí se produce pues, una sobreactivación del sistema nervioso simpático y bueno, de un sistema nervioso autónomo que hace que nuestra parte racional quede por debajo de nuestra parte emocional. Con lo cual, por mucho que queramos controlarnos racionalmente, no podemos porque estamos bajo el yugo de nuestra parte más irracional. Por lo tanto, una persona bloqueada emocionalmente está anulada intelectualmente. Con esta diapositiva, bueno, con esta imagen, perdón, lo que os voy a mostrar es, bueno, este es un dibujo de un cerebro y entonces un poquito os voy a explicar Carmen, se te ha dejado de oír. Acércate al micrófono. Mira a ver si... ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Vale, bueno, pues entonces para explicar un poquito lo anterior, tenemos esta imagen, ¿vale? Que es de un cerebro. Entonces aquí en la parte central, la parte coloreada, podemos distinguir lo que es nuestro centro emocional, que se llama también sistema límbico, y exterior es la que puede representar el neocórtex, que es nuestra parte más racional. Bueno, pues ante un secuestro, bueno, la amígdala... Acércate al micrófono. Sí, ahora. Ahora. Bueno, pues la amígdala es una estructura del sistema nervioso que lo que va a hacer va a ser... lo que va a examinar el entorno y si hay alguna situación de peligro, como puede ser pues, un temor, un miedo o un sufrimiento, pues bueno, lo que va a hacer va a ser provocar una situación de alarma en el organismo, activando los mecanismos de lucha-huida, y esto lo hace a través de la activación de una parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático. Entonces, en esa situación, nuestro cuerpo se activa para prepararnos ante una situación de peligro. Entonces, físicamente, nuestros músculos se tensan, se acelera el pulso y a nivel de pensamiento lo que ocurre es que también se altera el pensamiento para centrarse en esa situación de peligro. Con lo cual, en estos momentos nos volvemos más intuitivos y nuestra parte emocional nos va a preparar para esta respuesta, digamos, para una respuesta automática. David del Rosario es un científico e investigador, autor del libro El libro que tu cerebro no quiere leer.
basándose en conocimientos de la neurociencia, trata de comprender cómo funciona el cerebro en su estrecha relación con los procesos mentales. Entonces, según nos dice David del Rosario, el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Entonces, al cerebro le da igual lo que ocurre realmente. Lo importante es lo que nosotros pensamos acerca de lo que ocurre. De ahí que el organismo responde no a la verdad, sino a la interpretación individual que nosotros hacemos de la realidad. De ahí lo importante que son nuestros pensamientos internos, que por desgracia muchas veces son irracionales y no se corresponden con la realidad. Volvemos de nuevo a mi experiencia personal para explicaros el punto de vista de la psicología. La psicología nos dice que lo crucial en nuestra vida no son los acontecimientos, sino los pensamientos. Los pensamientos son la clave de todo. Esta es, por ejemplo, esta es una frase de Epicteto, que es un filósofo griego, que dice que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que sucede. Bueno, pues tanto es así. Hemos dicho que para lo que es para la psicología lo que es importante son los pensamientos y bueno, tanto es así que hay una rama de la psicología que se llama psicología cognitiva, es decir, la psicología del pensamiento. El pensamiento es previo a la emoción y por lo tanto el pensamiento es lo que nos hace sentir mal o bien. Entonces, y estos sentimientos son los que muchas veces van a determinar nuestras acciones, los acontecimientos. Esto explica por qué las personas ante un mismo acontecimiento pues pueden sentirse de manera diferente. Algunas se sienten afortunadas, otras se sienten muy desgraciadas y otras se sienten indiferentes. Por lo tanto, la propuesta que nos da la psicología es que aprendamos a descubrir nuestros pensamientos para controlarlos después y ponerlos a nuestro servicio. Por lo tanto, lo importante en nuestra vida son los pensamientos, no los acontecimientos. Nuestros pensamientos son los responsables de nuestras emociones y si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, controlaremos nuestra vida. Bueno, pues con estas premisas, yo en aquel momento pues pensé que todo lo debería y lo podría controlar con mi mente, que debería tener pensamientos más positivos y que además pues tenía que cambiar, evidentemente pues para mejor, ¿no? Que tenía que ser pues más fuerte, más segura, más simpática. Y bueno, pues lo que pasó fue que me lié mucho más. Seguía siendo esclava de mis pensamientos, aunque tratara de hacerlos más positivos. Entonces, bueno, como ya veremos, no es cuestión de pensar de otra manera, sino de ver más allá de ellos. Bueno, tengo que decir que mi trabajo con la psicóloga pues sí que me ayudó y me ayudó mucho. Entonces, pues bueno, realmente la psicología, bueno, con esta afirmación no quiero decir que la psicología no funcione, porque entiendo que la psicología es muy amplia y puede abarcar diferentes corrientes de pensamiento, pero bueno, lo que yo viví en aquel momento o la información que a mí me llegó, pues fue esta. Veremos que el salto más importante, en mi caso, comenzó cuando empecé el trabajo de la mano de Jordi y María Pilar. Pero antes de seguir hablando de eso, me vais a permitir que vuelva a hablar otra vez de David del Rosario para contar lo que él nos dice acerca de los pensamientos. Nos dice que el cerebro es un agricultor con mono azul que se dedica a sembrar pensamientos, emociones y sensaciones en el campo mental.
Las personas recolectamos estos pensamientos y emociones para hacernos una idea del mundo y de quiénes somos. Por lo tanto, nuestro cerebro tiene una función, que es pensar, y lo hace con la misma naturalidad que nuestro corazón bombea sangre. Nuestro cerebro piensa constantemente. El problema es que pensamos que lo que pensamos es la realidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de este autor, un pensamiento es una opción, es una propuesta, no es un hecho. Es una propuesta neuronal para vivir una situación de vida. Y la clave que nos plantea el autor es que podemos usarlo o no. Usar este pensamiento o no es una decisión personal. Volvemos de nuevo a mi experiencia. En medio de todo este cacao mental fue como llegué al trabajo. Una amiga me recomendó leer un libro de Antonio Blay, Ser, Psicología de la Autorrealización, y nada más empezar a leer el libro me impactó el mensaje de Blay. Me resonó profundamente porque tocaba esa realidad personal, íntima y auténtica de uno mismo, que tantas veces nos pasa desapercibida. Y además reconocí en lo que contaba la experiencia de despertar. Eso me impactó porque esa experiencia de despertar me era familiar y nunca nadie me la había explicado. Entonces, bueno, tuve la intuición de que el mensaje de Blay podía ser el camino bueno, pues junto con el método de trabajo que proponía Jordi y Pilar y los deseos de mi personaje por mejorar, pues empecé a hacer el trabajo. Comenzar con el trabajo me ayudó muchísimo. Una de las primeras cosas que me dijo María Pilar y que fue importante en ese momento era que yo no era mis pensamientos. Algo tan sencillo como eso, que ahora parece tan evidente, pues en aquel momento fue como si me quitaran una losa de encima. Y es que realmente estaba identificada con lo que pensaba y no era consciente. Entonces, tomar conciencia de ello fue la única forma de revertir esta identificación. Otra cosa que también aprendí con el trabajo era que cuanto más me esforzaba en parar mis pensamientos, más atención les prestaba, porque yo me esforzaba mucho en intentar controlarlos. Y entonces conseguía el efecto contrario. Con lo cual, no se debe luchar nunca contra los pensamientos. Entonces, con ellos aprendí que lo que debía hacer era despertar. Despertar, como ya sabemos, es hacernos presentes en nuestra conciencia. Es darnos cuenta de nosotros a la vez que atendemos el exterior. Es percibir nuestra presencia en este momento, acordarnos de nosotros. Pero acordarnos de nosotros no es lo mismo que pensar en nosotros. Si lo estamos haciendo bien, si tenemos que cambiar de vida, si tenemos que mejorar. Acordarnos de nosotros es darnos cuenta de nuestra presencia aquí y ahora. Entonces, el acento está en la conciencia de sujeto, porque siempre nos percibimos pensando algo, sintiendo algo o haciendo algo. Y aquí de lo que se trata es de que nos percibamos con independencia de lo que sentimos, hacemos o pensamos. Una de las características de cuando estamos despiertos es que no hay pensamientos y tampoco hay juicio, desaparece el juicio. La sensación es de que la visión se aclara y se hace más nítida. Pero además de esa nitidez y claridad, cuando yo despertaba en aquel momento, sentía también una vitalidad diferente, una vitalidad especial, era como otra energía. Comencé el trabajo entonces aprendiendo a despertar con el ejercicio de los despertadores. Al principio despertar me costaba mucho, a veces lo conseguía y bueno, me costaba porque a veces también me obsesionaba pensando si despertaba, si no despertaba.
y a veces me costaba. Cuando lo conseguí al principio era un ratito corto y bueno, y luego el reto era hacer ese despertar un poquito más largo. A base de constancia y de trabajo, pues consigues manteniendo, o sea, terminas manteniendo más tiempo ese despertar y al final utilizaba mi propio malestar como despertador. Otro ejercicio que también me ayudó mucho fue el centramiento. Al principio no sabía por qué. Yo sabía que hacía el centramiento y la verdad que estaba mejor. Experimentaba también otra energía, estaba más contenta, más espontánea, me sentía más segura. Despertar es darte cuenta de ti mientras atiendes el exterior, pero hacer el centramiento es poner la atención hacia adentro, olvidándote del exterior, para conectar con tu fondo, ese fondo donde tú te sientes más tú mismo. Aquí, donde yo me siento más yo mismo, perdón, es donde puedo dejar de identificarme con las cosas, con mi físico, con mis emociones y en aquel caso con mis ideas. Y yo creo que la clave pues pudo estar ahí también. También al tiempo comencé el trabajo de los diarios. Poner por escrito lo que estaba pensando en aquellos momentos en los que no conseguía despertar, pues me ayudaba a tomar conciencia de mis pensamientos, incluso de otros. O sea, bueno, de los pensamientos que me agobiaban en aquel momento y también de otros que no me agobiaban, pero que no estaba tan pendiente de ellos. La propia rutina de hacer el diario se terminó convirtiendo en un despertador. Yo hacía el diario antes de irme a la cama y a día de hoy ese momento sigue siendo un momento especial en el que me siento más despierta. El diario, perdón, el diario te ayuda a darte cuenta de un montón de cosas de las que piensas. Algunas se relacionan con la realidad, pero la inmensa mayoría no. Te das cuenta de que casi siempre recurrimos al mismo tipo de pensamientos y que vivimos en un auténtico bucle porque no repetimos muchas veces lo mismo. En el ejercicio de los eventos se puede reconocer que hay en nosotros una propuesta, una programación para pensar de determinada manera. Ese es el personaje. Como ya sabemos, el personaje es una manera de pensar, es un mecanismo mental. Es la idea de cómo deberíamos ser, cómo somos, que condiciona la visión que tenemos de nosotros mismos, considerándonos siempre defectuosos y proponiéndonos un modelo ideal a alcanzar. El personaje hace que interpretemos la realidad según sus instrucciones y hace una descripción falsa de lo que está sucediendo, generando pensamientos, emociones y por consiguiente determinando nuestras acciones en base a pensamientos falsos. Como dice Carlos, el personaje nos pone anteojos en forma de ideas, creencias, filosofías, prejuicios. Por lo tanto, el personaje nos hace vivir en una mentira, porque manipula la realidad que percibimos. Esto lo explica también David del Rosario de un modo más científico al hablar del funcionamiento del cerebro y de la percepción de la realidad. Nos dice que el cerebro percibe el 5% de toda la información que existe a nuestro alrededor. De este 5%, la atención solo nos permite quedarnos con un 10%, es decir, que somos realmente conscientes del 0,5% de lo que ocurre. Y a la hora de formar un recuerdo, nuestro cerebro interpreta esta información, con lo cual no lo forma directamente de la realidad, o sea, sino a partir de esta interpretación. Con lo cual, un recuerdo contiene menos del 0,1% de la información real. ¿Y por qué reinterpreta nuestro cerebro esta información? Bueno, pues lo hace para hacernos sentir
que nuestras experiencias corroboran nuestra forma de ver el mundo, para que sean coherentes con nuestros planes futuros, haciendo que todo parezca lógico y razonable. El resultado es una imagen mental hecha a nuestra medida, o a medida de nuestro mundo particular, que sustituye la realidad y es coherente con nuestros objetivos personales. Estos mecanismos son los que darán vida a los pensamientos. Cabe hablar también de los pensamientos de los que no somos conscientes, aquellos que están en el subconsciente o inconsciente. Son pensamientos que pensamos y no nos damos cuenta. Cabe resaltar que la mayor parte de las creencias que nos limitan lo hacen sin que nosotros lo sepamos, es decir, que actúan por debajo del plano de la consciencia. Y según David del Rosario, estos consumen el 90% de los recursos cerebrales. Las nociones del yo e idea, que forman parte de nuestro personaje, quedan en el inconsciente. Por lo tanto, necesitamos hacer un trabajo específico de limpieza del inconsciente para que estas ideas afloren al consciente y desde ahí poder trabajarlas. Los miedos psicológicos, como fue mi caso, tienen aquí su origen. Surgen porque estamos imaginando la realidad de una determinada manera. Hay que mirar si esa idea se basa en la realidad o proviene del personaje. Conocer el origen del miedo es la única forma de transformarlo y para ello lo debemos sacar a la luz de la consciencia. Con todo esto llegamos a la conclusión de que el personaje está en el pensamiento. La causa de nuestros problemas es todo el rato la misma: vivir sin ser conscientes de que vemos el mundo a través del filtro que nos pone el personaje. Vivir en manos del personaje hace que nos pasemos la vida en una pesadilla y convertimos el mundo en una pesadilla. Tenemos que empezar por desmontar el personaje y para ello es imprescindible despertar. Despertar nos permite ser nosotros mismos, existencialmente y esencialmente. Despertar nos permite darnos cuenta que hay otro nivel de conciencia superior al que estamos habitualmente cuando estamos dormidos. Desde ahí, desde este nivel de conciencia superior, podemos objetivar que hay en nosotros un mecanismo que nos lleva a dormir. Por lo tanto, despertar nos permite situarnos en otro plano de conciencia, desde el cual podemos mirar al sueño con cierta tranquilidad. Hay que mirar al sueño, hay que ver lo que estamos soñando y darnos cuenta que hay un mecanismo que nos lleva a dormir. Miramos el personaje, tratamos de comprenderlo y desmontarlo. Cuando somos capaces de ver que es un error, ya no tiene sentido volver a él. A medida que nos mantenemos despiertos, no recurrimos a las ideas del personaje. Y estas ideas en nuestra mente van perdiendo fuerza porque no les prestamos atención. Cuando no les prestas atención, cuando no prestas atención a un pensamiento, el cerebro interpreta que ese pensamiento ya no es útil y cada vez te lo va a proponer con menos frecuencia, hasta que llega un momento en el que dejas de usarlo. Entonces, como vimos en el aula magna anterior, hace 2 semanas de la mano de Héctor, la atención va a ser una herramienta muy poderosa y clave en el trabajo. La atención es como esa luz de ese faro que permite dirigir la conciencia a lo que queremos mirar. Nos dice Gurdjieff que la atención es la moneda más valiosa que tengo para pagar la libertad interior. Entonces, con esta imagen, un poco, aunque no es mi tema, pero lo que sí que quiero es hacer hincapié en la importancia de la atención. No está prohibido pensar. Hemos visto, como decía David del Rosario, que la función de nuestro cerebro es pensar. El problema es cuando este pensamiento cae en la mecanicidad del personaje. Pensar en muchas ocasiones va a ser necesario porque necesitaremos reflexionar acerca de diversos temas o estudiar diferentes temas.
podemos ayudarnos a desarrollar un pensamiento más crítico con un trabajo de filosofía, por ejemplo, como por ejemplo también nos habló Mahu en un aula magna anterior y que os invito a recordar. Pero lo más adecuado en otras ocasiones, en lugar de pensar y dar vueltas a las ideas, es sustituir el hábito de pensar por el de mirar con interés para ver. Ahora, en este momento, voy a hacer una parada y os voy a pedir que recordéis algún momento en el que habéis tenido una intuición. Porque esto nos va a poner en situación para que podamos comprender cómo es esa visión directa e inmediata que deriva del acto de ver. Perdón. Mirar es ejecutar la capacidad de ver. Podemos llenar la cabeza con mucha información, con muchos conocimientos, pero esto no nos va a hacer más inteligente. La inteligencia es capacidad de ver, es capacidad de comprender, de penetrar en la verdad o en el sentido de las cosas. Y esta inteligencia o esta capacidad de ver se debe actualizar. El modo más eficiente de actualizar la inteligencia es mirar con interés, con ganas de comprender. Hemos de mirar con intención de descubrir. Esta es la premisa. Luego viene la solución, la certeza de lo que tienes que hacer. Esta certeza es interior, supone una visión inmediata y evidente. Y hasta no tenerla, has de seguir mirando. Lo importante es que uno aprenda a descubrir por sí mismo qué es lo que está pasando. Y esto quiere decir que tiene que haber un interés para descubrir lo que está pasando, no para juzgar. Es una observación de cara a un descubrimiento. Por lo tanto, es esa actitud de descubrimiento lo que uno ha de aprender. Estar interesado en observar lo que está pasando. Observar no es pensar. Observar es un acto simple por el cual yo dirijo la atención para ver. No para comparar, no para interpretar nada, sino para ver. Es un acto que deja mi mente disponible para vivir en presente lo que está pasando. En cambio, cuando yo pienso, quedo absorbido por el objeto que estoy pensando y quedo cerrado al exterior. Sin embargo, cuando observo, puedo estar atento y viendo qué es lo que pasa en mí, a la vez que puedo ver qué es lo que está pasando en el exterior. Esta es una diferencia clara entre lo que es estar atento, interesado, y lo que es pensar, razonar, juzgar. Por lo tanto, aquí podemos distinguir qué es mirar y qué es pensar. Pensar es un proceso de relacionar ideas. Mirar es un acto simple, no hay ideas. Y si las hay, pues es para dar nombre a lo que estamos viendo. Por eso deja la mente disponible. En cambio, cuando pensamos, esto no ocurre. Con el pensar no descubrimos, pero con el mirar sí que descubrimos. Debo mirar a la vez que estoy viviendo, sobre la marcha, mientras las cosas están funcionando, porque es la manera de que yo pueda descubrir la dinámica de lo que está funcionando. Si me paro y empiezo a mirar, ahí ya no veré nada. Puede ser difícil al principio, entonces que uno esté en acción y que esté a la vez totalmente despierto y mirando, pero eso es algo que debemos ejercitar. Puede pasar también que tratemos de mirar y no veamos. Entonces, se trata de que sigamos observando. Cuando yo sigo observando, se desarrolla una capacidad de visión profunda. Y esto es lo que me va a permitir descubrir qué hay detrás de esa apariencia. El ver nunca engaña. Puedo ver poco, pero lo que veo es cierto.
Lo que engaña es interpretar lo que veo. Y por eso esta capacidad de desarrollar, esta capacidad, perdón, de ver, de estar atento, es el modo de llegar a descubrir con certeza las cosas. Bly nos decía que no debemos dar nada por sabido, que debemos estar siempre pues en actitud de investigación, en actitud de descubrimiento, porque este es el camino de la sabiduría y de la inteligencia. Cuando yo creo que sé, quedo cortado por mis propios contenidos mentales y me impido descubrir nada que sea genuinamente nuevo. Con todo ello, pues una conclusión es que hemos de reeducar nuestra mente. Hemos de trascender el personaje y revisar esas ideas inconscientes que nos están limitando. Hemos de ejercitar nuestra capacidad de ver y de comprender. Hemos de mirar las cosas y las personas como si las viéramos por primera vez. Y para ello es necesario que yo despierte y que abramos nuestra mente para percibir aquello que aún no hemos visto. Bly decía que la gran transformación deberá tener lugar en nuestra mente. Este es un trabajo que requiere dedicación y perseverancia, pero la recompensa es enorme. Es disfrutar de la vida y de todo nuestro potencial. David del Rosario nos dice que el organismo siempre está preparado para el cambio, que eso de que no podemos cambiar es una excusa. Cuando cambiamos nuestros programas mentales, modificamos físicamente la estructura de nuestro cerebro. Santiago Ramón y Cajal decía que todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y esto no es en sentido metafórico, esto es literal. Bueno, y ya estoy terminando. Me gustaría despedir esta charla siendo esta una invitación a mirar juntos de nuevo el mundo, asumiendo que no sabemos todo completamente, porque solo el que observa con atención, porque solo observa con atención quien cree que no sabe y solo observa el que ve. Por lo tanto, solo el que no sabe ve. Termino con esta foto de un niño, porque creo que la mirada de un niño recoge todo lo que hemos ido hablando. Esa curiosidad, esa capacidad de sorpresa, de asombro, ganas de experimentar y de disfrutar de la vida. Muchas gracias. Veo que la gente te está aplaudiendo porque, me parece fantástica esta reflexión. Me parece fantástica por lo que aporta, por la claridad que aporta, porque de siempre nos creemos que lo que hace nuestro cerebro va a misa. Y nos traes la neurociencia para decirnos que no. Y además es que partes de tu propia experiencia. Qué interesante ha sido que tú dijeras, yo es que lo pasé mal. Y lo pasé mal hasta el punto de que creí que la solución de todo era tener que manipular mis pensamientos y tenerlos que controlar y tus pensamientos no se dejaban manipular. Decías que aprendiste que el pensamiento es previo a la emoción y que la emoción nos hace hacer y además nos hace sentirnos bien o mal. Y que eso te enseñaron a que todo lo que tenías que hacer era controlar con tu mente. Pero claro, eso lo único que hacía era empeorar las cosas. Sí. ¿Dónde está la dificultad? Pues la dificultad está en que creemos que lo que pensamos es la realidad.
Otra forma de decirlo, creemos que lo que pensamos es la verdad. Las cosas son tal y como las pensamos o tal y como las vemos con el pensamiento. Y entonces descubriste que la solución de esto era despertar. Y nos has dicho que despertar es poner la atención en nosotros y en el exterior, hacernos presentes en nuestra conciencia a la vez que atendemos el exterior. Pero has dicho con mucha claridad que acordarse de nosotros no es pensar en nosotros, porque muchas veces decimos, para despertar tengo que pensar sobre mí, tengo que pensar en lo que estoy haciendo, y tú has dicho, no. Acordarse de nosotros es percibirnos con independencia de lo que pensemos, de lo que sentimos o de lo que hacemos, percibirnos. Y has hablado de lo importante para ti que fueron los centramientos y los diarios para mantenerte despierta. Y luego nos has explicado lo que es el personaje, que en definitiva decías que era un mecanismo mental que está en el pensamiento y que lo que hace es que interpretemos la realidad según sus instrucciones. Entonces ya has dado un paso más. Ya has dicho, no solo pensamos y creemos que lo que pensamos es verdad, sino que además hay unas instrucciones que nos hacen interpretar la realidad de una determinada manera. Dijiste que el personaje y la imagen mental que tenemos está en gran parte en el inconsciente y decías que recordabas a David del Rosario que el inconsciente consume el 90% de nuestros recursos. Sí. El inconsciente, madre mía. Bueno, pues, ¿qué soluciones proponías? Pues decías, hay que despertar. Despertando, dejas de prestar atención a los pensamientos y cuando se deja de prestar atención a un pensamiento, el cerebro lo interpreta como no útil. Y mira, ya has matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, despiertas a ese nivel de conciencia. Y por otro lado, remodelas, como nos decías al final, el cerebro, porque tu cerebro pasa a interpretar ese pensamiento como no útil. Bien, entonces has visto que despierta, no juzgas, miras sin juzgar, miras y descubres lo que está pasando. Y nos planteas una cosa muy interesante, dices como conclusión, tenemos que mirar las cosas y las personas como si fuera la primera vez, en cada momento. Claro, eso nuestro personaje no nos deja. Como la primera vez, si yo ya me lo sé, si yo ya sé dar explicación a todo. Pues no. Es bueno mirar las cosas y las personas como si fuera la primera vez. Qué maravilla, Carmen. Qué maravilla. Venga, imagino que habrán surgido muchas dudas, sobre todo, muchas rupturas, porque interpretamos las cosas tal y como nuestros pensamientos nos dicen que hay que interpretarlas. Tiene que haber habido rupturas. Venga, preguntas, por favor, preguntas. A ver, no me hagáis que las tenga que hacer yo, ¿eh? Levantad la mano. Venga, Imanol. ¿El micrófono? Estoy, ¿no? Sí. Enhorabuena, Carmen, de verdad, un gustazo escucharte. Y esto que Carlos comentaba, la serenidad y tal, pues es algo que se trasluce en tu discurso. O sea, que es un placer escucharte. No es una serenidad impostada para nada. Algo hay, ¿eh? Me parece muy importante el discurso que has comentado, algo que quizás se nos pasa, bueno, pues de vista cuando nosotros hacemos un trabajo profundo a la hora de, bueno, ya despierto, ya me mantengo en la conciencia, ya estoy un poquito así observando y tal y cual. Algo que es muy importante y es no dar importancia a los pensamientos que siempre recurren del personaje. O sea, el personaje siempre es como que intenta usurpar el espacio de la conciencia y siempre hay un momento en el que uno dice, oye,
vas detrás de los pensamientos y ese ir detrás de los pensamientos redunda en el propio pensamiento, lo retroalimenta y es algo como insufrible, ¿no? Entonces, es una instrucción básica que tú has comentado así de pasada que me parece muy importante, no dar importancia a los pensamientos del personaje, porque cuando tú no das importancia a los pensamientos del personaje, la mente registra que ese pensamiento no es importante. Y como no es importante, a la de un poquito, desaparece. O sea, esto es clave, me parece, para el trabajo interior de una persona. Sí, sí, además yo en aquel momento que, bueno, pues que mis pensamientos eran obsesivos y que no los podía controlar, claro, pues es que a mí eso me generaba muchísimo malestar, porque es que era horrible aquello. Entonces, yo lo que hacía era esforzarme por pararlos, precisamente, porque es que, y bueno, y entonces al final todo se convirtió en un juego mental. Entonces yo entré en un juego mental que bueno, pues ya se me hacía muy, muy complicado. Se me hacía muy complicado. Entonces aprendí situarme en la posición de espectador, ¿no? Entonces viene el pensamiento, bueno, pues era, me acuerdo que eso, ¿no? Pues que me decían, dice, bueno, pues tú es como si estuvieras viendo la tele, ¿no? Pues lo que no tienes que hacer es meterte en la telenovela, ¿no? Sino como espectador que estás viendo la telenovela. Entonces empieza ese pensamiento y pasa. Y tú lo observas cómo va pasando. Entonces, al final no es luchar contra él, porque o sea, no se debe luchar contra los pensamientos ni puedes luchar contra él, ¿no? Y luego, también en mi caso, lo que fue un juego mental fue el tratar de sustituirlos por otros más positivos, ¿no? Pues bueno, pues es que ahora tengo que ser muy positiva y entonces tengo que pensar en positivo y ahora todo es positivo, ¿no? Pues es que al final, bueno, por lo menos en mi caso, quizás mi caso pues fuera más peculiar porque claro, yo ya no tenía control y ya tenía realmente un malestar muy claro. Y entonces igual yo no era capaz de controlarlos. Pero bueno, mi experiencia es que al final fue como un juego mental. Entonces, pues bueno, para mí la solución fue despertar. Pues sí. Adelante, Jordi, gracias, Imanol, por tu pregunta. Bueno, hay momentos en la vida en los que uno se siente que ha sido útil el trabajo que llevamos tanto tiempo haciendo. Y hoy es uno de estos momentos. Porque esta claridad y esta experiencia que transmite Carmen es una claridad y una experiencia que es lo que nosotros intentamos, eso, que llegue y que resulta más difícil de lo que a primera vista parece, porque a menudo pues exige mucho tiempo y exige mucha fe. Hay dos cosas que entiendo que vale la pena que resaltes para ampliar esta exposición que has hecho. Una ya lo acabas de hacer, ¿no? Acabas de explicar lo inútil que es esto que se llama el pensamiento positivo, cambiar una manera de pensar por otra. Y añadiría yo, cambiar la manera de pensar por una supuesta manera de pensar del trabajo. No hay una manera de pensar del trabajo. Lo que dice el trabajo es que dejes de pensar, que es lo que has señalado. Y entonces yo te invitaría a ampliar un poquito tu experiencia de esto del ver. Porque normalmente suele ser un concepto que la gente no lo acaba de captar. Porque lo entienden como que eso de ver, bueno, pues no te da mucha información. Que si no le das vueltas a lo que ves, si no intentas relacionar lo que ves con otras cosas que pensabas y todo esto, pues que no es realmente una alternativa, digamos, ¿no? Y entonces, como tú lo has vivido, y además lo has vivido clarísimamente,
que sí que era una alternativa, porque todo lo anterior no te había funcionado, pues yo te pediría esto, que expliques un poquito, ni que sea de forma de experiencias que tú has tenido, en las cuales a través del ver, de mirar con atención, has llegado pues a esta comprensión de la realidad. Bueno, pues bueno, yo he tenido experiencias de ver. Bueno, algunas han sido muy, muy directas. Entonces, bueno, yo o sea, cuando yo estaba despierta, es que realmente, o sea, no había necesidad de pensar, ¿no? Porque es que era, o sea, o sea, veías, o sea, no sé si me sé explicar, ¿no? Realmente las cosas se percibían. Entonces, bueno, era algo como muy claro, muy, muy directo. Entonces, es verdad, es como digo, es algo instantáneo y es una certeza. Entonces, en ese momento, pues es que te viene esa visión y es que, pues eso, te viene esa visión inmediata con esa certeza. Luego hay otras veces, ¿no?, en la que cuando hay algo, una situación que tú percibes, cuando tienes que poner ese mirar, ¿no? Y, y ese mirar... y ese mirar, bueno, pues ese mirar para ver de dónde sale, ¿no? Ese mirar, ese poner la atención, ese observar y un poco pues esperar a que te venga esa visión. Hay veces, yo por lo menos en mi experiencia, hay veces que no tarda mucho, o sea, o hay veces que es querer mirar, o sea, mirar sobre todo pues con una intención clara de que quieres ver esa cosa, ¿no? De que la quieres captar. Y bueno, entonces hay veces que sí que te viene y hay otras veces que realmente cuesta. Eh, Hay otras veces que no ves y que sí que es verdad que el hecho de fijar y de poner, pues no ves y bueno, y entonces pues a veces te quedas ahí, ¿no? Pero bueno, yo sí que he tenido la experiencia de, pues eso, de tener una visión clara y es clara, no sé, es inmediata. Eh, y bueno, y otras veces de mirar, de que te venga esa visión y otras veces de mirar y bueno, y que cuesta. Hay cosas que cuesta más ver, pero, pero bueno, pues es como he dicho, pues cuestión de hacer ese trabajo de observación. Muy bien, yo pienso que le puedes meter dos conceptos. Uno es el de intuición. El Sí. mirar es la intuición más directa. Si tenemos una idea de la intuición como que baje el Espíritu Santo de arriba y te ponga... No, la intuición es la evidencia, la evidencia. Y entonces, esto último que decías, de que a veces miras y no ves. Pues es mejor ser consciente de que no ves que inventarte una película que además, por lo que has dicho antes, el nivel de falsedad del personaje es que es muy superior a lo que llegamos a imaginarnos. No, pues el darte cuenta de que no ves te sitúa por encima de cualquier especulación y cualquier hipótesis. Muy bien. Bueno, esta contestación tuya me ha parecido muy interesante y sí me gustaría, si pudieras poner algún ejemplo algún ejemplo práctico, alguna situación en la cual tú hayas experimentado
especialmente porque yo recuerdo escucharte mucho eso de decir, cuando estoy despierta me siento yo de verdad, profundamente. Habrás tenido esta intuición de ti. ¿Cómo has vivido eso? Ponos algún ejemplo si se te viene a la cabeza. ¿Algún ejemplo de, de cuando yo me he sentido... De algún fruto de este mirar y de que con el esfuerzo de mirar, de querer ver lo que sucedía, pues has tenido esta intuición? Pues, a ver, bueno, yo por ejemplo, bueno, hay veces que hay cosas, bueno, pues que hay cosas, bueno, pues de mi, no sé, de mi vida, pues donde a veces tengo más dificultad, ¿no? Sobre todo yo creo que es en aquellos aspectos donde percibo más las dificultades y que realmente me hacen sufrir o me hacen sufrir un poquito y entonces, bueno, pues realmente me hacen sufrir, me siento mal y entonces sí que, bueno, procuro mirar ahí esa situación, bueno, ese cuando me siento mal, esa emoción, entonces procuro mirar y ver un poco, tratando de encontrar qué es lo que está pasando, ¿no? El por qué yo me siento, o sea, por qué yo me siento así, ¿no? Porque esta situación me hace sufrir. Y, y bueno, normalmente o en ciertas ocasiones pues consigo, bueno, consigo intuir que es una falta de desarrollo personal en ciertos aspectos. Entonces, Bly, bueno, he leído a Bly, ¿no? Que decía que en aquellos aspectos que menos hemos desarrollado es donde más tropezamos, ¿no? O los que más nos pueden hacer sufrir. Entonces, yo sí que es verdad que cuando trato de mirar esas situaciones, veo que hay una falta de desarrollo. No sé si con eso te contesto, ¿no? Sí, y hay otras veces que, bueno, pues sobre todo esas veces donde te viene esa intuición, que sobre todo, bueno, que es que viene cuando me siento despierta, ¿no? Cuando estoy despierta realmente es cuando veo. Y bueno, pues a veces me pasa, bueno, pues a veces me pasa con ciertas cosas no sé, a la hora de trabajar o a la hora de proponer cosas o de que te vienen ideas, pues es que muchas veces tengo la certeza, ¿no? de lo que es. No siempre me pasa, pero a veces sí que me pasa. Venga, Rosa, adelante. Rosa es la tercera en la triada de ponentes de la primera ponencia de nuestro próximo Congreso de octubre, la ponencia que será ¿Qué significa ser uno mismo? Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería añadir una cosa sobre lo que ha dicho Carmen, que es que que uno tiene que ser muy sincero y muy honesto al mirar una cosa y quedarse en que no ve. Darse cuenta que no ve la solución, que no ve por dónde tiene que ir, que no ve. Y entonces para mí la propuesta es insistir y sostener esta atención sobre el problema, tanto tiempo como sea necesario, con determinación. Cuanto más determinación haya, yo creo que más rápido se va, porque es la necesidad interior de solventar aquello. Y entonces, como dices tú, te echan una ayuda y lo ves, ¿no? Y este sostener la atención
es como un acto de concentración, pero que a la vez se tiene que hacer con la mente muy abierta, no darse cuenta de que uno se ha quedado con algunas ideas fijas y por esto no puede salir de allí. El tener la mente abierta, despejada, y entonces es en este cielo azul, podríamos decir como símil, es cuando aparece la evidencia de lo que queremos ver. Aparece y nos sorprende, porque entonces tienes la sensación de certeza, como dices tú. Sí, vale, aquí, pues... sí, aquí Rosa, hay algo que acabas de decir y que bueno, que yo creo que es importante, ¿no? Y es la honestidad a la hora de mirar, el ser sincero contigo mismo, el ser honesto contigo mismo también, para poder ver. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Rosa. Inma, adelante. Hola, buenas, Hola. Carmen. Me ha gustado mucho tu charla. Gracias. A ver, yo quería preguntarte, ¿cómo podemos discernir entre los pensamientos que has hablado, de las creencias y valores que podemos tener estando despiertos o que vengan de nuestra esencia? ¿Cómo podemos distinguir? Porque claro, al fin y al cabo actuamos de una determinada manera, sí que estamos programadas por el personaje, pero una vez despiertos, también nuestras acciones supongo que también serán de una manera o de otra, vienen determinados por los valores o las creencias. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Yo creo que que todo el tema de creencias y valores ya forman parte de nuestro programa mental. Yo creo que cuando estás despierto, pues simplemente te comportas con una espontaneidad y haces lo que realmente ves que tienes que hacer en ese momento. Entonces, yo creo que cuando actúas despierto, pues actúas con esa espontaneidad. No creo que esté sujeto a ninguna ética. No sé, yo creo que todo ese tema de creencias, perdón, ya forman parte del mecanismo o de la programación mental que tenemos, creo yo. Vale. Si me permitís un momento, antes de Pilar. A ver, despertar no significa que tengas la ciencia infusa. Significa que tu capacidad de mirar es muy superior a la que tienes cuando estás dormido. Pero luego viene otra cuestión, que es la comprensión de lo que hay fuera. Es decir, la información y el conocimiento acerca de lo que hay fuera. Porque, claro, el fondo, por mucha intuición que tenga, no puede operar sobre cosas que desconoce. Por lo tanto, no hablaría tanto de valores propios de la persona, pero sí que hablaría de la experiencia previa de la persona. O sea, una persona que tiene una experiencia previa en determinado campo, esta espontaneidad y esta visión será mucho más clara que si la metes en un campo que desconoce totalmente. Ahora, totalmente de acuerdo con lo de que las creencias y los valores forman parte del personaje. Porque el valor desde la esencia es el amor. Abstracto. Y las creencias es la luz, también en abstracto. Abstracto. Muchas gracias, Jordi. María Pilar, adelante. Yo solamente quería felicitar a Carmen y decirte que estoy muy orgullosa de ti. No tengo nada más que decirte. Gracias, Pilar, y yo estoy encantada de estar contigo. Pues venga, Esther, adelante. Carmen, felicitarte porque me ha gustado mucho, precisamente también como nos has explicado y la presentación que has hecho también con esta claridad en fondo blanco, es que me ha encantado de verdad.
¿sabes? Y luego, a mí, aunque no te creas, porque tú has explicado cosas que ya venimos trabajando desde hace un tiempo y que parece que tengamos tan claras y que en realidad no las tenemos tan claras, ¿sabes? Yo precisamente ahora has dicho muchas cosas hoy que he pensado, jolín, a esto le tengo que dar otra vuelta. Y lo que me ha gustado muchísimo es que hayas relacionado y hayas también aportado todo el tema de la neurociencia. Esto me ha gustado muchísimo porque también conecta, ¿no? El trabajo que a veces que estamos haciendo, que te parece que es un trabajo que está como, que lo tienes muy aquí, que es dentro muy de nosotros y en cambio está conectado con el mundo clarísimamente, ¿no? Y cómo lo has relacionado porque nos ha aportado una información nueva. De hecho, yo he hecho muchas fotos a las citas que tú has puesto y este libro ya me lo he apuntado también y ya me he hecho unas cuantas fotos. Por lo tanto, nada, gracias Carmen, porque me ha gustado. Pues nada, gracias a ti, Esther. La verdad que es que estaba un poco nerviosa. Cuando he estado ensayando en casa me ha salido mucho mejor que ahora. Y bueno, luego ya, según el transcurso de la charla, ha habido un momento en el que me he tranquilizado y bueno, creo que he bajado el ritmo y igual ha quedado un poco mejor. Ha quedado claro que esto es lo importante, ¿no? Porque al final también lo que importa, ¿no? Como lo que transmitías era muy sincero y esto es lo que llega, ¿no? Vale, gracias. Gracias, Esther. Repite el libro y lo apuntamos aquí en el chat para que la gente... Bueno, parece que estoy haciendo publicidad y me pagan. Bueno, es el libro que tu cerebro no quiere leer. Bueno, aquí se ve al revés, pero es el libro que tu cerebro no quiere leer. No, se ve bien, ¿eh? Se ve derecho. El libro que tu cerebro no quiere leer. Esto también es para, como decía Esther, para darnos cuenta que lo que propone el trabajo no está alejado del mundo científico, es plenamente científico. Adelante, Ana, que tienes levantada la mano. Adelante. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Yo, bueno, primero felicitarte porque también me gustó mucho tu conferencia, pero a mí sí me quedaron muchas cosas que no consigo de alguna manera encajar. Claro, supongo que será mi personaje. Pero bueno, en principio yo quería preguntarte una cosa. Por una parte, dices que el cerebro produce los pensamientos, ¿no? Y yo pregunto, ¿el personaje no es un pensamiento? No, el personaje es ese programa mental. Es ese programa mental a base de ideas, de creencias, de educación que hemos recibido, de modelo social, que digamos que nos programa para ya pensar de una determinada manera, y que también nos hace filtrar la realidad. Nuestro cerebro está interpretando toda la información que recibe. Bueno, el cerebro capta información de esa realidad, pero luego lo que hace es interpretarla. Y la va a interpretar en base a los patrones de pensamiento que ya tienen. Porque una de las cosas que necesita el cerebro es la coherencia, lo pone aquí en este libro. Entonces, al cerebro no le importa tanto la realidad, sino que lo que percibe sea coherente con el patrón que ya tiene. Con el patrón que ya tiene y según ese patrón, con las expectativas de futuro que tiene. Entonces, aquí intervienen tanto las expectativas de futuro que nosotros podemos encajar con el yo ideal, intervienen también las experiencias pasadas a la hora de interpretar esta realidad. Pueden intervenir también factores genéticos, pero el personaje no es una idea, es este patrón mental, ¿no? que ya tenemos, que nos hace filtrar esta realidad y en base a ese filtro nosotros generamos un tipo de pensamientos.
¿vale? Que yo creo que lo que hacen es afianzar, bueno, el que nosotros sigamos viendo la realidad de la manera que él la sigue percibiendo. Y no podría ser que cuando yo estoy en el personaje, estoy en el pensamiento, y cuando estoy centrado no tengo esos pensamientos precisamente porque no estoy en el personaje. Claro, el personaje está en el pensamiento, porque es este mecanismo que va a determinar esos pensamientos. En el momento en el que tú estás despierta, estás ya trascendiendo ese patrón mental. Entonces, lo que pasa, no recurres a esos pensamientos. Que no siempre cuando estás despierto o cuando tú tienes conciencia de ti mismo como ser último, no por eso muchas veces deja de haber pensamientos. No. Entonces, un poco es dónde estés situado en cada momento lo que te permite, de alguna manera, digamos que yo creo que para poder ver, no tiene que estar el pensamiento, ¿no? Para poder ver, no. Tú dijiste que cuando tú tuviste las experiencias estabas libre del pensamiento en ese momento. Claro, por lo tanto, claro, porque estás despierto. Es la forma de colocarse, ¿no? Es más la forma de colocarse, ¿no? Para poder ver, ¿no? Quiero decir que los pensamientos uno los tiene, les puede hacer más o menos caso o puede decir es un pensamiento y no volver sobre él, pero no siempre uno está en esa situación donde es posible ver. Eso es lo que de alguna forma quería expresar. Gracias por tu pregunta, Ana. Este es un tema muy interesante. Me parece que Jordi puede plantear mucho. Sí, a ver. Porque es un tema central. No se trata, es verdad, o sea, lo que dices Ana es correcto. Cuando estás en el personaje es la premisa a partir de la cual, o las premisas a partir de la cual generas una serie de juicios sobre la realidad y tal. Cuando tú no estás en el personaje, cuando tú estás despierta, es que miras, en lugar de hacer hipótesis sobre la realidad, la miras en directo. Ahora bien, claro, no es un problema de alternativa, o me pongo aquí o me pongo allá. Es un problema de ejercicio que parte del personaje como algo acostumbrado, como algo habitual, como algo normal, y descubres que hay otra manera de mirar la realidad. Y entonces poco a poco vas abandonando el personaje, te vas situando en este ver, en este mirar, y acabas allí de forma habitual. O sea que no es un problema de o me pongo aquí o me pongo allá, es un problema de ver claro que de entrada estás confundida y que hay que hacer todo un proceso para llegar a vivir de una manera directa en vez de estar programada. De acuerdo. Y yo aprovecho que tengo la palabra para pedirle a Carmen también que nos ilumine con su experiencia sobre una cuestión que he dicho que también es muy relevante, que es que de entrada es difícil eso. Pero que a base de tesón y voluntad se consigue, porque aquí uno de los problemas que tenemos también es que la gente lo prueba y dice, oh, es muy difícil, y entonces pues se quedan ahí con medias tintas y no acaban de hacer el proceso. A ver, explica un poquito esta dificultad inicial y cómo se vence. Bueno, pues la verdad que al principio a mí al principio despertar me costaba. Había veces que, bueno, sí, era consciente de estar ahí, ¿vale? De estar yo. Además, yo al principio yo lo que me vivía era, bueno, pues estoy aquí, estoy consciente y estoy consciente de mi malestar, ¿no? Entonces, era un esfuerzo porque
porque cuando quería despertar, muchas veces me descubría pensando en despertar y entonces no despertaba. Estaba tan obsesionada con el tema de los pensamientos, de pensar, de tengo que pensar mejor, ahora tengo que ser más positivos. Entonces, al final, muchas veces el pensar era también como un juego mental de pensar en despertar y entonces estaba pensando en despertar y no estaba despertando. Entonces, yo creo que lo viví con esa dificultad añadida. Entonces, pero sí que tenía experiencia, o sea, a veces me salía, a veces no, entonces esas veces que sí me sentía despierta o que despertaba es que había claridad, o sea, yo percibía que la visión se hacía más clara, eso, no había pensamientos, había claridad, había nitidez. Entonces lo que pasa es que duraba poco. Luego, muchas veces sonaba el despertador, despertaba y es que a la vuelta de 2 minutos es que no me era posible mantenerlo. Y al final es cuestión de ir haciendo, de ir insistiendo. Y yo creo que es un poco espontáneo, ¿no? Luego el darte cuenta de decir, uy, pues si llevo más tiempo despierta del que habitualmente suelo estar, ¿no? Entonces, yo creo que era a base de hacer y a base de insistir, luego ya se iba prolongando ese tiempo y tomabas conciencia de ello. Yo también recuerdo, sobre todo cuando estaba trabajando, cuando sonaba el despertador trabajando, pues es que me era más difícil, ¿no? El estar en plena actividad, el despertador, despertando y eso, tenía la sensación como que iba más lenta. Eso, que todo era como más lento. Pues estoy aquí trabajando, pero es que resulta que no estoy siendo todo lo rápida que suelo ser cuando trabajo, porque es que ahora estoy centrada en despertar. Y es que yo creo que son cosas que luego ya se van haciendo espontáneas y que vas percibiendo que eso se va alargando. Luego hay situaciones en las que, sobre todo al principio, de repente te percibes espontáneamente despierta sin que haya sonado ningún despertador, ¿no? Y entonces, bueno, pues suele ser como una sorpresa como muy, pues como muy buena, ¿no? De decir, uy, pues no había ningún despertador y, ostras, estoy despierta en este momento. Y entonces, no sé, yo creo que es un todo, que es así, ¿no? A base de ir practicando, de ir haciendo. Y luego yo creo que también los entrenamientos ayudan mucho. Yo cuando hacía los entrenamientos, ese día me costaba muchísimo menos despertar y estar despierta. Además, yo percibía que era pues, como una energía diferente. Eso, que además a mí me ayudaba mucho. En mi propio proceso, la verdad que era algo pues muy bueno, ¿no? Cuando me sentía así. Entonces, eso, el propio centramiento también te da esa energía. Yo por lo menos también lo percibí así. No sé si he respondido. Gracias, Jordi. Carmen, ¿por qué dices cuando hacía centramientos? Bueno, cuando despertaba, tal. Bueno, ahora también despierto, pero bueno, es que me estoy refiriendo a aquel entonces y bueno, me refiero así porque en aquel entonces eso pues era algo más, era nuevo para mí y entonces era la percepción que yo tenía de entonces. Muy bien, gracias Jordi. Manol. El micrófono. Hoy. Primero saludar a Ana Palacio, que es
que la recuerdo del primer congreso que tuvimos en Ávila. Me acuerdo mucho de ella, darle un saludo desde aquí. Yo creo que a veces nos entra una cierta obsesión con esto del pensar o el no pensar. Digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que aquí está prohibido pensar? O sea, que si yo tal y cual ya estoy en el personaje porque piense cualquier cosa, y esto no es cierto. O sea, tú para salir de tu casa tienes que pensar de manera mecánica, en el sentido que tú tienes que coger y sacar la mano derecha para abrir la manilla de tu puerta y bajar las escaleras, etc. O sea, el personaje, que creo que lo ha comentado Carmen muy bien en su exposición, es lo que yo creo que debo ser y no soy, y lo que yo creo que deben ser los demás y no son. O sea, no es siempre que estoy pensando estoy en el personaje, sino es esta franja de pensamientos particulares que me vais a permitir un poquito la confianza, que es lo que nos jode la vida, ¿vale? Esto es precisamente lo que es el personaje, pero no es siempre. O sea, no estoy siempre en el personaje, gracias a Dios. Entonces, es importante que tengamos claro esto, bajo mi punto de vista, y además incluso de la misma forma que yo antes decía, oye, pues si tú a tu mente le dices o no te fijas tanto en los pensamientos del personaje, van perdiendo fuerzas, y tú a tu mente, yo no sé mucho de la neuroplasticidad del cerebro, pero si tú a tu mente le vas diciendo constantemente quiero despertar, quiero despertar, quiero despertar, quiero ser yo, algo debe quedar. O sea, de alguna forma, eso es un ejercicio también a la hora de abrir o expandir ese campo de conciencia, pero no nos quedemos con la idea de que todo es personaje, porque no es así. Sí que es verdad que hay que tratar esa franja de pensamientos, y ver de dónde vienen y sus creencias y todas estas cosas, pero yo lo digo porque luego uno tiene un reporting de los alumnos, oye, que he pensado que tengo que ir a comprar el pan, ¿estoy en el personaje o no? Digo, coño, pues si vas a comprar el pan, pues no vas a estar en el personaje, pues vas a comprar el pan, lo compras y vas a tu casa. Dice, ya, pero he pensado que el panadero es un gilipollas. Digo, pues entonces sí. Entonces sí. No sé si veis un poquito la diferencia, o sea, que no es todo personaje, o sea, que no nos emparanoyemos en ese sentido, perdón, por la vehemencia. Sin más, vale. Sí, David del Rosario en su libro dice que hay una parte de, bueno, que el cerebro funciona de tal manera que su objetivo es siempre ahorrar energía. Entonces, eso, que esa manera de funcionar, trasladándonos pues en lo que llama imágenes mentales en base a recuerdos o vivencias que ya son conocidas, pues que se hacen para que no tengamos que estar viviendo todos los días como si fueran el primer día, ¿no? Y entonces pues hay una parte que es, pues, o sea, que tiene su lógica. Gracias, Imanol. Majo, adelante. Bueno, primero que todo, saludar a Carmen. Me alegro mucho de verla. He tenido la gran ocasión y suerte de compartir con ella algún retiro, y la verdad es que lo que transmite pues es pura verdad, ¿no? Porque ella es tal como se ve, ¿no? Como se ve aquí en la pantalla. Y entonces, Carmen, a mí me ha gustado mucho varias cosas de las que has dicho, ¿no? Porque tú has dicho que no es siempre tan fácil. Y eso es verdad, sobre todo en los primeros tiempos, que a veces no es un mes, ni 2, ni 3, son años. O sea que esto es una cosa que cuesta, pero me ha gustado porque tú has dicho que es posible, y es verdad, es posible, ¿no? Porque poco a poco lo vas experimentando. Y entonces yo creo que lo fundamental, mucho, 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 es la perseverancia. Al principio cuesta mucho y no sabes ni por qué lo haces. Yo creo que hay algo de arriba que te lleva, la verdad, porque si no piensas, pero ¿cómo puedo yo estar aquí haciendo esto pese a que me cuesta, sigo teniendo los problemas? Pero bueno, vas perseverando hasta que un día determinado, que no es un día, es una época determinada, las cosas las ves de forma diferente. Y yo lo resumo diciendo que te sientes más tú delante de las cosas, y eso quiere decir pues no intentar quedar tan bien. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que todavía tengo que hacer mucho camino, pero eso para mí el despertar ha sido fundamental, ¿no? Y te lo tomas con un poco más de tranquilidad, de pausa, no sé, ves las cosas de forma muy diferente.
nada, era un pequeño apunte, sobre todo eso de decir que has transmitido eso, que es posible y que todos tenemos que estar en este camino así, porque es que yo creo que no hay otro, porque después de probar muchos, a mí este es el que de momento me está funcionando. Y básicamente quería decir eso, Carmen. Vale, gracias, Maju. Gracias. Sí, muchas veces, Maju, respecto a lo que acabas de decir, hay veces que cuando después de un tiempo miras hacia atrás es cuando puedes ver el recorrido. Entonces, eso, muchas veces de día en día igual no te das cuenta, pero cuando ha pasado un tiempo y miras hacia atrás es cuando ves la diferencia. Sí. Sí, y cuando miras hacia adelante y ves lo que te queda. Y a la vez te das cuenta también de que ya estás. Mientras os vais pensando preguntas, por favor, que los protagonistas sois vosotros. Yo quería hacerte una. Vamos a ver, Carmen, tú para preparar esta aula magna tan interesante habrás tenido que pensar, ¿no? Sí. Explícame eso, a ver. He tenido que pensar. He tenido, he ido recopilando información, de leer apuntes, apuntes de retiros, apuntes de charlas, un par de libros. Y luego, pues un poco casando, un poco pensando cómo hacer, cómo hilar, cuál era el mensaje principal que quería transmitir. Entonces, sí, pues eso, ha habido un trabajo de pensar. Claro. Y de reflexionar. ¿Y qué diferencia hay entre ese pensamiento y el pensamiento al que te estás refiriendo? Pues que, bueno, este es un pensamiento, a ver, esta reflexión es este hecho de pensar y cuando vas a preparar un trabajo, yo creo que es un pensamiento como más operativo, ¿no? Y el otro pensamiento era más un pensamiento que tiene que ver con el juicio, con la crítica, un pensamiento de dar vueltas a las cosas. Simplemente, no sé, pensar, por dar vueltas, son cosas que, que igual no sé, que igual no tienen un sentido tan práctico o, yo creo que lo otro es más como perderse en el mundo de, no sé qué iba a decir, el mundo de las ideas, no lo sé, al final es dar vueltas a las ideas. Y creo que es algo que es que no tiene ningún sentido. Lo otro parece que es como que nos viene sin que nosotros queramos y sin embargo cuando preparamos algo es que lo que quieres hacer es reflexionar sobre eso y aprender sobre eso. Sí, es un tema que ya, sí. Jordi, a ver. Yo quería sacar punta, simplemente dejarlo aquí, pero ha habido un fragmento del que has citado, de este, ¿cómo se llama? Este neurólogo. De David del Rosario. David del Rosario, sí. A base de porcentajes. Venías a decir, la mente, me parece que decía que de la información que recibe del entorno solamente selecciona un 10%. Y entonces resulta que de este 10% hay la interpretación que hacemos nosotros, no sé, has dicho una serie de cifras. Sí, de porcentaje. Y al final me parece que hemos acabado en un 0,5%. Sí. Y luego has dicho que este 0,5% era absolutamente falso. No sé si lo he entendido mal, pero es decir, todo este proceso, aparte de que de entrada no nos enteramos de lo que hay fuera, nos enteramos muy poco, entonces lo vamos transformando, vamos juzgándolo y lo vamos describiendo en función de las premisas que tenemos en la mente. Y al final de todo este proceso deductivo, digamos, llegamos a una conclusión que no tiene nada que ver con la realidad. Yo lo que quería era darle fuerza a esto de que no tiene nada que ver con la realidad. Porque cuando uno despierta, empieza a ver el mundo. Y empieza a ver el mundo y el mundo es inteligente, amable,
irreal. Porque está hecho de inteligencia, amor y energía. Y ya veis vosotros que normalmente el pensamiento, este pensamiento que es deductivo, que es hipotético, que es descriptivo, lo considera todo menos inteligente, amable y real. Os lo digo para que tomemos conciencia de la dimensión de la mentira que hay en el pensamiento ordinario del personaje, que es muy grande. Simplemente era un apunte que no vamos a solucionar ahora, pero sí que de alguna manera que nos llama diciendo, a ver, ¿estamos viviendo en qué mundo? ¿En el mundo real o en algo absolutamente inventado? Nada más. Jordi, pero alguna cosa, porque cuando hablamos de esto del 90% que está en el inconsciente, sí que comentamos que en el inconsciente también está el recuerdo del ser esencial. O sea que de alguna forma eso es algo que tenemos que recuperar de manera consciente y tenemos que pasar por el inconsciente, ¿no? Es la pregunta que me surge. Para los sí. Bueno, pero esto se ve mirando, ¿eh? Esto no se ve analizando los pensamientos, que es lo que hacemos en el ejercicio de los eventos. Analizando los pensamientos, vamos a parar a los axiomas del yo ideal y el yo ideal. Y entonces nos damos cuenta, pues esa interpretación de la realidad que hacemos, pues la hacemos en base a esos axiomas. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con todos estos pensamientos del personaje? Pues hay que cogerlos y tirarlos a la basura. Y entonces empieza un proceso de mirar la realidad. Que cuidado, cuando decías antes tú que no todo el pensamiento está prohibido, es que hay muchas cosas que las sabemos, la ciencia cierta, las sabemos porque son fruto de nuestra experiencia. Como decías antes, cuando sales de casa, te vas al panadero porque sabes dónde está el panadero. Si tienes un ataque de amnesia, te puedes perder el pasillo de casa porque se te olvidan todos los conocimientos que tienes. Pero el yo experiencia tiene una serie de conocimientos. Y esta serie de conocimientos no son producto de la información, son producto de la experiencia, del tiempo que lleva viviendo, del tiempo que lleva yendo de casa al panadero y volviendo. Entonces, todo lo que es investigación no se hace con la razón, se hace mirando. Y en la medida que miras estas cosas, estos axiomas, tú te vas deshaciendo de ellos, lo vas tirando a la basura, se va revelando lo que uno es de manera natural y artificial, o sea, perdón, de manera natural y espontánea. Totalmente. Lo que pasa es que hay que hacer el proceso de mirar, el proceso de investigar. O sea, que es mirar y tirar la basura, lo que no nos sirve, y dar paso para que se revele lo que yo soy. Exacto, cuando tiras a la basura, automáticamente la mente te queda liberada y entonces la mente la puedes aplicar a la investigación. Lo puedes aplicar a moverte por la realidad que te aparece fuera y al mismo tiempo la puedes aplicar para mirarte a ti. Pero la aplicas para mirarte a ti. Exacto. Entonces es cuando se revela lo que yo soy. Exacto. Okay. Pero no es un proceso deductivo ni te viene de que lo has leído en un libro. Ya. Te viene porque te has mirado y te has visto. Ok. Gracias, Imanol. Joan. Sí. Hola, Joan, buenas tardes. ¿Y me oís? Sí, muy bien. Vamos a ver. Os estoy viendo y hablando desde Mallorca. Aplausos. Ayer cayeron en una hora 120 litros en una población. Bueno, quiero decir que Mallorca no es el paraíso del sol eterno, etc. Vamos a ver, yo compré el libro que ha citado Carmen, El Ser, en el año 82. He trabajado muy lentamente, siempre yo solito, hasta que hace 2 años o 3 descubrí que había una persona que se llamaba Jordi Sapés, me puse en contacto con él, etc. Por causas que no vienen al caso comentar, tuve que interrumpir los 8 meses que llevaba intentando hacer algo en el terreno del despertar. Bueno, voy al grano. En el libro Ser, en una de las obras
de Bly recomienda un ejercicio que todos recordaréis, creo que es en el personalidad y niveles superiores de conciencia, que es contacto con nuestra, digamos, noción de Dios. ¿Sabéis a qué me refiero? Hay que ir por la mañana a hablar con él, a ratos hablar con él. Entonces yo esto lo he estado haciendo unos meses y la verdad es que he notado cosas curiosas, como si me orientasen en ciertos momentos. No saber dónde está una cosa y ¡pach! Venirme a la mente dónde estaba aquella cosa. Quiero decir, aparte del trabajo inmenso que hacéis los, digamos, monitores, ¿se puede pedir ayuda a Dios en el proceso? Si yo, cero de despertar, he notado cosas como intuiciones de que me están ayudando a hacer lo que estoy haciendo, que no tiene nada que ver con despertar, he pensado, ¿y si yo o cualquiera pide ayuda? Hay una vía de contacto para que recibamos una ayuda extra, además de la nuestra propia. Un beso desde Mallorca. Pues yo creo que sí, claro que sí que puedes pedir ayuda. Sí, entonces esa ayuda, bueno, pues no lo... A ver, puedes pedir ayuda. Yo no lo sé, yo te hablo desde mi experiencia. Entonces, bueno, pues yo desde mi experiencia, pues no lo sé, quizás el que esta amiga se cruzara en mi camino y pues me diera a leer un libro de Bly y me hablara del método de que Jordi y Pilar tenían un método para trabajar, pues posiblemente sería una ayuda que se me planteó y bueno, y yo sí que he sentido, sobre todo cuando hago los centramientos y en aquel entonces cuando hacía los centramientos, realmente sentía una energía especial. Y bueno, no era muy consciente. Yo sin más pues me sentía, bueno, no sé, me sentía más alegre, me sentía más vital. Y luego además yo me descubría sin darme cuenta, siendo mucho más espontánea, siendo capaz de decir cosas de manera espontánea que antes me cortaba más. Y no sé, y de repente estaba en esa situación y lo estaba haciendo y lo estaba diciendo y entonces, pues no sé, me mostraba con una fluidez, con una espontaneidad y con una soltura que realmente a mí eso me solía costar. Y entonces yo creo que sí que había ahí una energía especial. Yo también notaba que eso me hacía mejorar, que a mí me ayudaba. Y luego además también yo recuerdo en aquella época que tuve unos cuantos despertares pues muy más especiales, ¿no? Igual pues con una intensidad un poquito mayor que yo creo que me estaban mostrando un camino. Entonces, bueno, yo creo que lo superior desde ahí pues me ayudó. Y yo creo que si tú pides ayuda y bueno, y es una ayuda, o sea, con una conexión, con una intención sincera, abierta, yo creo que, que sí que es posible conectar y que se te pueda dar. Bueno, no sé de qué manera se puede materializar, eso ya no lo sé, pero yo creo que sí que es posible. Gracias, Joan. Me ha parecido que Rosa quería decirnos algo. No sé si has levantado la mano y luego la has bajado. Es que ha sido una
un despiste técnico. He querido ver el chat y se ve que he pisado la mano. Has dado la mano. Vale, bueno. Vale. Pues no, también mira. estoy de acuerdo en que sí, que esta pregunta que se ha hecho, que es bueno pedir ayuda a Dios. Es bueno, es la oración profunda, es este intento de conexión, y cuando se avanza en esto es llegar a una conexión real. La sensación de que tú conectas con este ser, que eres tú mismo también. Pero este diálogo, esta reciprocidad, este pedir y que te contesten, todo esto es fantástico, ¿eh? Yo lo encuentro excepcional. Cuando pasa te quedas pues como muy sorprendido, ¿no? Como supongo que se ha quedado Joan cuando lo ha expuesto. Y Carmen también, y todos estoy segura que habéis pasado por momentos muy claros que ahora pues a lo mejor no os vienen, pero es que estamos acostumbrados a vivir la cotidianidad de una forma tan sencilla que al final te pasan cosas que a ojos de otra persona serían muy, muy importantes, pero que tú no les das importancia, te parecen como naturales. No sé si alguien quiere añadir algo más sobre esto, pues podemos dialogar. Bueno, a mí me parece que esto daría como para otro aula magna, pero indudablemente aquí no hay etapas. En la primera etapa no sé qué, en la segunda etapa no sé cuál. Aquí la apertura a lo superior es una apertura que hay que tener en todas las etapas. De hecho, la teníamos de manera natural cuando nacimos, ¿no? Entonces lo que habría que hacer sería mantenerla. Y bueno, la pregunta de Joan es muy interesante, pero hay un salmo que a mí me gusta mucho que dice eso, que se alcen las antiguas compuertas. No sé si las antiguas es porque las teníamos desde generaciones, desde vidas pasadas o desde que nacimos, pero esas compuertas se tienen que alzar. Y que entre lo que tenga que entrar, que sea apertura. Muy bien, venga. Os repito, no soy yo quien tiene que hablar, sois vosotros. Nos quedan 10 minutitos. Vamos a aprovecharlos. Inma y Imanol. Inma primero y luego Imanol, que Imanol ha hablado mucho. Es una pregunta corta. A ver. Carmen, ¿cómo son nuestras emociones y sentimientos cuando vemos? ¿Qué diferencia hay cuando estamos dormidos? ¿Has experimentado tú? A ver, ¿cómo son las emociones cuando estoy despierta? Cuando ves, sí. Diferente de cuando estamos dormidos. Pues la verdad que cuando estoy despierta, las emociones... bueno, pues no lo sé, yo la verdad que cuando estoy despierta lo que experimento es serenidad y entonces creo que las emociones son más serenas. No. Son más serenas y en principio al no haber pensamientos, desaparece el pensamiento, entonces yo lo que percibo es una sensación de paz interior, o sea, de paz. Que no tienes emociones, que no tienes. No. Claro.
Y después, ¿es una gozada eso de no juzgar? Sí, sí, sí. Además, es una diferencia muy clara. Muy clara. Sí. A ver, se tienen sentimientos. La emoción es lo que provoca de fuera, es decir, el impacto emocional de lo de fuera. Claro, si no hay pensamiento, no hay juicio y por lo tanto no hay impacto emocional y no hay emociones. Lo que hay son sentimientos. Los sentimientos nacen de ti y tú los proyectas y siempre son positivos. ¿Es eso? Sí. Vale. Imanol, por favor. Gracias, Inma. No, ya que me ha vetado el moderador, me ha dicho que hablo mucho, me da cosa ahora empezar a hablar. Pero bueno, nada, simplemente comentarlo, esto de las peticiones a Dios, que es algo que a mí me venía a la mente. Y yo desde que tengo uso de razón siempre estoy pidiendo a Dios, desde que soy pequeñito, ¿sabes? O sea, yo siempre tengo una sensación de ser una persona como muy rara, que supongo que las personas que estamos por aquí también las hemos tenido, de una medida o de otra, y yo siempre le he pedido a Dios ser normal. Pero yo reflexionando un poquito sobre esta pregunta, me venía no sé si es una reflexión o es, digo, la respuesta, o sea, no es tanto el asunto que le pides a Dios, sino la recepción que tú haces desde aquí abajo de lo que Dios te dice. O sea, si tú no estás despierta a la conciencia de lo que tú eres, lo que Dios te dice, es probable que no lo puedas manejar en esta existencia, porque yo, en las veces que he estado despierto escuchando la respuesta de Dios, digo, hostia, esto es, se me ha desordenado todo. O sea, lo que tú pides, lo pides, pero la respuesta que te da generalmente no se corresponde con la idea que tú tienes de cómo tienen que ser las cosas. Entonces es como una apertura a la hora de pedir y a la hora de recibir. Entonces es importante, bajo mi punto de vista, tanto hacer una petición desde la conciencia de lo que yo soy como una recepción desde la conciencia de lo que yo soy, porque si no, el círculo no llega a su término. Es mi experiencia, es mi experiencia. Vaya, simplemente quería puntualizar eso. Si nadie quiere decir nada más, os recuerdo, animaros al congreso, contádselo a quienes pensáis que les puede interesar. ¿Qué hay más interesante que reflexionar sobre lo que somos y reflexionar qué aportación desde lo que somos podemos poner en este mundo que ahora precisamente está viviendo un punto de inflexión, o cambiamos o no sé qué puede pasar? Entonces, acordaros de nuestro tercer congreso y acordaros del 8 de octubre el Ateneo de Madrid, Jordi Sapés. Nada más, pues venga, buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Ha sido un placer, como siempre.